Y como lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Porque Dios amó al mundo tanto, porque eso es un adverbio de grado, porque Dios amó al mundo tanto que ha dado a su Hijo unigénito, que no significa único como algunas veces se interpreta, sino que proviene del griego monogenes, que significa engendrado de forma única, porque Cristo es el único engendrado sin participación masculina, es decir, directamente por el Espíritu Santo. Porque Dios amó al mundo tanto que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y para estar en comunión con Dios, solo se requieren dos cosas. Primero, haber creído en Cristo, y si no has creído en Cristo, esta es tu oportunidad. Y siguiente, una vez que has sido nacido de nuevo, entonces es simplemente estar en comunión con Dios. Y como nos dice en primera de Juan 1:9, sí, a lo mejor no, porque es un tercero condicional. Es decir, todo depende de nuestra voluntad y no cuesta nada. Simplemente decir, sí, citamos nuestros pecados, es decir, nuestras independencias, actuar independientemente de Dios. Eso es lo que es pecado, lo que significa el pecado. Si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. ¿Y por qué es fiel y justo? Porque Dios no puede negarse a sí mismo y Él siempre va a perdonar nuestros pecados. Porque seamos buenos, pues no, porque no somos buenos, ni aun uno, nos dice la Biblia. No hay ninguno solo que sea bueno. El único es, he aquí mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia. Solo en Cristo Dios se complace. Por lo cual, por todos los pecados que Cristo pagó en la cruz, que son todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Y entonces Dios está su justicia satisfecha, entonces puede perdonar los pecados que mencionemos, nombremos y citemos en la intimidad de nuestra alma. No hace falta participación humana. No hace falta en ningún momento que nos arrodillemos en un cubículo ante otro señor vestido de traje negro. No hace falta que lo hagamos en público, en la intimidad de nuestra alma, porque nuestra relación es íntima con nuestro Padre. Por lo cual, unos breves instantes para que cada quien en la intimidad de su alma reconozca sus pecados ante el Padre y ponernos blancos como la nieve para iniciar la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacerlo claro, todo esto, a fin de que podamos metabolizarlo y utilizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Amén. Bien, continuando con nuestra temática de la esencia de Dios. Recordemos que esencia es todo aquello que identifica a una persona, todos aquellos atributos que describen la persona. Si vamos a describir cómo es alguien, evidentemente nosotros como seres humanos tenemos la capacidad o la particularidad de que describimos a las personas por su aspecto físico. Pero eso no significa conocer a alguien, eso no es más que la impresión física y visual. Lo que realmente identifica a una persona es quién es por dentro, o sea, cómo es, cómo piensa, cómo actúa, cómo se comporta en determinadas circunstancias. En este caso, Dios Padre no tiene cuerpo, Dios Padre no tiene eh, atributos físicos, Dios Hijo sí. Una vez que hubo la encarnación, a partir de ese instante, hace más de 2023 años, 2024 años, porque Rey, de hecho, eso iremos hablando poco a poco, porque hay muchísimas cosas que tenemos que comentar. Hay un desfase de tiempo, no exactamente en 2024, sino un desfase de 3 años allí con respecto a la fecha de nacimiento de Jesús. Bien, a partir de ese instante de la encarnación es que Cristo tiene, o Dios Hijo, tiene un cuerpo físico. Por eso es que cuando en el Antiguo Testamento se hace mención de algún tipo de atributo físico, como el oído de Dios, el rostro de Dios, la mano de Dios,
son antropomorfismos. Eso significa atribuirle eh, características físicas humanas a Dios para que nosotros podamos comprender. Eso es una forma de lenguaje. Igualmente los antropomorfismos, como la ira de Dios o los celos, son actitudes para describir política divina de forma humana, para que nosotros podamos comprender. Dios no se enoja, Dios no sufre ira, no guarda rencor, Dios no guarda, no tiene celos. Entonces, para que podamos entender, se utilizan políticas humanas para que nosotros podamos comprender el lenguaje espiritual. Entonces, esto es un breve esbozo de lo que son algunas cosas para que podamos ir desmalezando un poco todo lo que vamos a ir viendo a continuación. Son muchísimas cosas, apenas estamos iniciando. Para quienes no lo saben, tengo la oportunidad y la bendición de haber comenzado a estudiar como comunicador hace, a ver, fue como por el 2004, estamos hablando de más de 20 años, o 2020, 2003, si no me equivoco, comencé a estudiar con mi pastor, don Armando García, en San José, Costa Rica. Y allí comencé mis estudios, mi andar, hasta que descubrí que tenía este increíble don de comunicador. Y lo descubres en la medida que creces espiritualmente y tienes este deseo insaciable por eh, compartir lo que se ha aprendido. El comunicador no tiene nada especial, es un individuo como cualquier otro, solo que ha tenido un mayor tiempo de exposición en el estudio de la palabra de Dios con precisión, sin emocionalismo, porque la emoción hay que mantener la raya, sin algarabía, sin gritos, sin ningún tipo de religiosidad, porque hay que tomar en cuenta, y es muy importante, que la religión no es más que el hombre tratando de alcanzar la aprobación de Dios por medio de sus obras. Es el hombre tratando de impresionar a Dios por medio de sus particularidades, sus atributos, sus capacidades, por sus capacidades, por su... Hay quienes piensan que acercarse a Dios significa dejar de hacer cosas que Dios le desagrada. Cuando nosotros somos incapaces, totalmente inútiles para alcanzar la aprobación de Dios, porque de lo contrario, si nosotros tuviésemos la capacidad de alcanzar la aprobación de Dios por medio de algo que podemos hacer, entonces de hecho no hubiera sido hecho falta que Cristo viniese a morir por nosotros en la cruz. No depende de obras, por lo cual tenemos que aprender a relajarnos, a que nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios. He aquí mi hijo muy amado en quien tengo complacencia. Entonces, continuando con el tema de los atributos divinos, vamos a estudiar, y esto lo estoy apenas tocando muy por encimita porque son temas muy profundos que cada uno de esos atributos podría tomarnos meses. Sin embargo, tratando de condensar lo más posible en clases de media hora, porque de hecho la mayor parte de la gente que estudia o que escucha esta clase que subo a YouTube, por lo general no llegan a los 5 minutos. La mayoría, a los 2, 3 minutos se retiran porque no soportan. Pero está bien, porque de eso se trata. Justamente lo que interesa es que esos 1, 2 o 3 personas que escuchan la clase lleguen hasta la cima. Porque de hecho, la mayor parte de la gente no llega hasta la cima. La meta, por lo general, está transcurrida de una gran cantidad de toallas que la gente deja tirada en el camino. Entonces, el crecimiento espiritual es para muy pocos. Por eso hacía referencia en clases pasadas sobre que salieron aproximadamente 2 millones de hombres con sus mujeres y sus esposas, que podría ser unas 6 u 8 millones de personas probablemente. No sabemos el número exacto, pero sí sabemos que 2 millones de hombres con sus esposas y sus hijos salieron de Egipto, pero llegaron a la tierra prometida de ese grupo que salió. Solo dos, solo dos llegaron. Todos los demás quedaron en el camino. El pueblo de Israel se renovó por completo. Para que veamos lo grande que puede ser eh, el plan de Dios y lo poquito que es la gente que llega al final. Entonces no nos alarmemos si solamente 2 o 3 personas escuchan la clase. Para esa persona que está allí dispuesta a escuchar y aprender y se quede pegada, si eres positivo a la palabra de Dios, este es tu lugar para crecer hasta la cima. Y el propósito de crecer hasta la cima no es que nosotros vengamos a recibir premios, no es la motivación, no debe ser en ningún momento que nosotros alcancemos a tener algún tipo de premio físico, algún tipo de premio material. No estamos aquí para que Dios nos cure nuestras enfermedades. No estamos aquí para que nos evite que nos corten las piernas.
No estamos aquí para que no nos atropelle un carro. Estamos aquí para alcanzar la máxima felicidad, para ejecutar el plan de Dios, para hacer que, para demostrar en el juicio de Satanás que sí funciona el plan de Dios y que la vida espiritual prototipo que vivió Cristo en la cruz lo podemos disfrutar nosotros aquí. Por esa razón es que nos deja la mente de Cristo, que son esos 66 libros de la Biblia. Entonces, para no, porque este tema me puedo extender muchísimo tiempo, vamos a continuar entonces con el estudio de lo que es la soberanía, perdón, vamos a omnipotencia. Para eso es necesario que vayamos al diccionario. Vamos a ver, vamos a ver. La palabra griega pantocrátor. Vamos a ver, pantocrátor, ¿qué significa? Todopoderoso. A ver, panto de todo y krator, poder. Entonces, el gobernante de todo. Se emplea solo de Dios. En las epístolas se encuentra solo en 2 de Corintios 6, 18, donde el título es sugestivo en relación con el texto, con el contexto, perdón. Aparte de este pasaje, solo se encuentra en Apocalipsis 9 veces. Y aquí hay una serie de versículos que obviamente vamos a ir esbozando alguno que otro. Ahora bien, Dios es todopoderoso. ¿Existe algún tipo de limitación para Dios? Pues puedo decir que sí, con toda seguridad existe una, y es que Dios no puede violar sus otros atributos. Es decir, Él aún, y teniendo el poder para hacer todo, Él no va a hacer nada que contradiga sus atributos. Por lo cual podemos decir con seguridad de que Dios no puede perdonar al género humano porque Él quiere. Él no puede perdonar al género humano sin que exista el pago por la deuda. Dios no puede, bajo ningún concepto, eh, tener relación con el pecado. Es decir, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y ahí estamos de nuevo con un antropomorfismo, perdón, antropopatismo, que es que odia. Dios no puede odiar, evidentemente es un pecado. Entonces, ¿qué sucede? Dios no puede, bajo ningún concepto, perdonar al género humano, solo por el simple hecho de querer perdonarlo. Porque al poderlo todo, entonces podría perdonar una transgresión, pero iría en contra de la rectitud y la justicia. Y como hemos hablado en clases anteriores, sobre todo en la de Dikaiosune, que se traduce en dos formas, que es rectitud y justicia. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Por lo cual, como la rectitud de Dios ha sido ofendida, digámoslo así, ha sido transgredido el principio de la rectitud, entonces por el pecado original, entonces Dios requiere un pago por esa transgresión. Entonces Dios no puede perdonar al pecado original de Adán y de Isha. Isha significa varona, mujer. De ahí proviene Isha, porque Ish es Adán, el hombre, y luego varona, fue como le puso él mismo, apenas la vio. Entonces no puede Dios perdonar el pecado original de nuestros padres ancestrales. Es decir, que requiere un perdón, un pago. Entonces, por lo cual, siendo todopoderoso, Dios no puede, bajo ningún concepto, hacer algo que contradiga su esencia, algo que contradiga uno de sus principios. Ahora bien, en el caso de todopoderoso, tanto los otros atributos que hemos mencionado en clases anteriores, todos estos atributos son exactamente iguales en las tres personas de la Trinidad. Son coiguales, coeternos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Donde Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo lo ejecuta y Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y el comunicador, el pastor, digámoslo así, tiene el privilegio de compartir todo esto. Porque cuando se es comunicador se alcanza un nivel de felicidad indescriptible. Eso no significa que no existan problemas. Eso no significa que no existan situaciones desagradables.
Eso significa que el comunicador ha tenido la capacidad y la oportunidad de, utilizando la palabra de Dios en la llenura del Espíritu Santo, según el protocolo divino. Y cuando me refiero a protocolo, me refiero a que existe como realeza un protocolo donde no puede funcionar como se te plazca. Cuando alguien llega a sentarse, si tiene ese privilegio de sentarse en la mesa o entrar al Palacio Real de aquí de España, por ejemplo, ante el rey y la reina, obviamente va a tener que cumplir un cierto protocolo. Si llegas a tener ese acceso, vas a poder ingresar cumpliendo cierto protocolo. No vas a llegar en sandalias o descalzo. Vas a llegar con una etiqueta, con un comportamiento, que de hecho estrechar la mano y mirar de frente una reverencia. Entonces, si se guarda reverencia con un rey terrenal, cuanto más la reverencia que se deba guardar ante Dios. Para eso nosotros entonces tenemos que citar nuestro pecado y actuar como realeza, porque somos miembros de la familia real. Tenemos ese increíble privilegio de estar por toda la eternidad unidos con nuestro Dios a partir del instante en el que creímos en Cristo. Una sola vez, no hace falta creer de nuevo en Cristo, con una sola vez y para siempre ya eres hijo de Dios. Y de hecho, tanto es así que ya somos santos. Pero ¿cómo dices eso? ¡Qué barbaridad! Si yo a quien conozco es el San este y el San otro, que un caballero calvo, vestido de sotana blanca, en Roma, es el único que tiene el poder para nombrar santos, para beatificar y luego nombrar santos. Nada más lejos de la verdad, nada más contrario a la palabra de Dios, que el que un individuo tenga el poder de nombrar santos. Y eso es desconocimiento. La idea de este canal, la idea de que es enseñar todo lo que yo sé, y yo voy aprendiendo en la medida que enseño, obviamente, pero la idea de todo esto es enseñar todo lo que nosotros tenemos una vez que creímos en Cristo y todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y comenzamos a darnos cuenta que una maleta de basura se nos cae de la espalda y notamos un nivel de libertad y felicidad que es incomparable. Y dice, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mis estudiantes, mis mafetés, ¿qué significa eso? Discípulos, se tradujo como discípulos, pero en realidad son estudiantes. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mis estudiantes y conocerás la verdad y la verdad te hará libre, libre de miedo, libre de culpa, libre de religión. El hecho de poder saber que tenemos la libertad y la oportunidad de comunicarnos con nuestro Padre con total amplitud, con confianza. Y nos dice, acércate con confianza al trono de la gracia, al trono de los regalos. Y si Dios ha hecho lo más por nosotros, que es el hecho de hacerse hombre, morir en la cruz, para que nosotros podamos tener relación íntima con Él, entonces, ¿cuánto más hará al día a día? Cubrir nuestras necesidades básicas. Pero lo único que tiene que importarnos realmente es cuánto estamos concentrados en conocer su palabra. Vamos a continuar un poquito acá porque me extiendo tanto que de verdad me emociona. Entonces vamos a ver un poco acá de lo que nos dice el texto sobre el tema de omnipotencia. De hecho, la palabra omnipotencia une dos palabras del latín, omni, que significa todo, y potencia. Entonces, omnipotencia es el todopoderoso, el pantocrator. Entonces, si Dios es poderoso, capaz de hacer absolutamente todo por el género humano, como para hacerse hombre y morir en la cruz, entonces cuánto más podrá hacer lo mínimo por nosotros. Para que no se nos olvide quién es nuestro Padre y que no hay forma posible de que nosotros podamos preocuparnos de algo. En la medida que vamos descansando en su plan, en la medida que vamos conociendo a Dios, sabiendo quién es, entonces tenemos la capacidad para descansar en Dios, para que no se nos olvide. Entonces, vamos a ver un segundito por acá. Al final le puse esa pantalla y no leímos nada de ahí. Vamos a leer algunos de los versículos. Aquí estoy en mi versión Reina Valera del libro de la aplicación eSword, que es buenísimo porque me da la oportunidad de reunir un montón de información interesantísima. Bien, la palabra omnipotencia.
todopoderoso. Vamos a ver algunos versículos que hacen referencia a este tema, porque bueno, ya de hecho la clase casi llega a su final. Entonces, en Efesios 3:20 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Imagínense que Dios es tan infinito y poderoso que incluso puede hacer mucho más allá de lo que nosotros llegamos a pensar, siquiera soñar. Entonces, cuando nos angustiamos, de hecho, en el momento de que te preocupas, en ese momento ya estás cometiendo un pecado, porque ya estás actuando independientemente de Dios, porque estás desconfiando de su plan, porque no estás concentrado en Él, sino estás concentrado en ti. Pero en el momento que comienzas a quitar los ojos de ti, comienzas a ponerlo en Él, y comienzas a tener la seguridad de que no pierdas la salvación, de que todo está previsto por Dios, de que tiene conocimiento absolutamente de todas las cosas, de que todo lo que te está sucediendo no es más que una oportunidad para crecer espiritualmente, de que no es más que una oportunidad para poner en práctica el plan de Dios, de que ese instante es una oportunidad para decir, Padre, gracias porque yo sé que en este momento tú tienes un plan para esto, de esta situación debo aprender y debo confiar en ti. Como Pablo dijo, bástate mi gracia. Dijo, de hecho, Pablo pidió 3 veces que le quitaran el aguijón de la carne. Sin embargo, Dios le respondió 3 veces, bástate mi gracia. Y cuando nosotros estamos en una situación de preocupación, de miedo, de angustia, de ansiedad, una X situación de angustia, y dejamos de poner los ojos en nosotros, si estamos en nuestro pecado y decimos, Padre, tú tienes un plan perfecto para esto, estamos diciendo lo que Pablo dijo, estamos dejando la carga en manos de Él, estamos descansando en Él. Ahora, no solamente de la boca para afuera, evidentemente el principio va a ser de la boca para afuera, pero en la medida que lo ponemos en práctica va a ser cada vez más natural y vamos a empezar a descansar en su plan sin preocuparnos absolutamente de nada. Y vamos a comenzar a sentir realmente la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando empezamos a tener un nivel de tranquilidad que no hubiésemos tenido en años atrás, donde ya no nos preocupa la situación, porque sabemos que una vez que dejemos el cuerpo, que separemos el alma y el espíritu de este cuerpo, estaremos en el tercer cielo cara a cara con Dios, una vida eterna con Dios. Inmediatamente, no existe tal cosa como el purgatorio, eso es satánico. Y no hace falta ir a ningún culto, a dejar dinero, ni hace falta ir a revelar tus intimidades ante la gente. Mientras más íntima sea tu relación con Dios, más secreta va a ser tu relación con Dios y más concentrada va a estar en Dios. Para que entendamos que mucha basura se nos ha echado encima por todos años, por tantísimos años. Entonces, continuando con este versículo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Y opera en nosotros en la medida de que ahora Dios nos ve como sus hijos. No somos extraños para Dios. Y nos conoce desde la eternidad pasada y sabe hasta los errores, la metida de pata que vamos a cometer mañana. Y en 2 Corintios 6:18 nos dice, y seré a ustedes, digo, ustedes o vosotros, da igual, es lo mismo, y seré a ustedes padre, y a ustedes, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y en Apocalipsis 1:8 nos dice, yo soy el alfa y el omega. Está hablando aquí del alfabeto griego, que es de la primera y la segunda letra del alfabeto griego. El principio y el fin, dice el Señor, y se está refiriendo a Dios Hijo. Es el quien está hablando en este caso. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, para que no pongamos en duda el hecho de que Cristo es Dios. La segunda persona de la Trinidad es quien se hace hombre para morir en la cruz por nosotros. Porque solo un hombre libre puede pagar el precio por los esclavos. Entonces, para que entendamos que Cristo no es un evangelizador o un profeta, porque de hecho en el Islam se le ve a Cristo como un profeta al nivel de Mahoma. Entonces, consideran que Cristo era un sabio, conocedor de la Biblia, un buen hombre, pero no, Cristo es Dios. De hecho, en el caso, el ejemplo del paralítico de Bethesda, que estuvo 38 años paralítico, él solo le dijo Señor, curios, porque existen dos palabras, que es curios y rabí. Rabí es maestro, pero él no le dijo rabí, le dijo curios, le dijo Señor, porque cuando se utiliza la palabra Señor,
se está reconociendo como deidad. Hoy en día es un poquito, lo usamos muy a la ligera la palabra Señor y le decimos Señor a cualquiera. Y dígame, mis queridísimos amigos mexicanos, que hermoso país, a todo el mundo se le dice Señor, mande Señor, mande Señor. Pero resulta que la palabra Señor es amo, es deidad, se está reconociendo como Dios. Por eso ya yo no uso esa palabra Señor con cualquiera. Entonces, Señor se está refiriendo a la deidad de Cristo. Y inmediatamente el paralítico de Bethesda, Cristo le dice, levántate y anda, tu fe te ha salvado. ¿Tu fe en qué? Creer en la persona única del universo que se ha hecho hombre para morir por nosotros en la cruz, el Todopoderoso. Entonces vamos a leerlo de nuevo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En Apocalipsis 11:17 nos dice, diciendo, gracias a ti, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. En Apocalipsis 15:3 nos dice, y cantan el cántico de Moisés, siervos de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Imagínese qué privilegio, Rey de los santos. Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro hermano mayor, nuestro novio, porque la iglesia, y no se está hablando de iglesia católica o iglesia evangélica o iglesia protestante, no, no. El cuerpo universal de todos los miembros de la familia real a nivel mundial, independientemente de la denominación, pero que hayan creído en Cristo. Es el único en el que hay que creer. Dice que la puerta, el camino de la perdición es muy ancho y estrecho el camino de la salvación. No es porque sea incómodo, es porque es uno solo. Se está refiriendo a que es único y exclusivamente por medio de creer en Cristo. Como por lo cual la afirmación de que todos somos hermanos es satánica. Y van a escuchar bastante esta expresión satánica. Pues la voy a utilizar mucho. Y voy a empezar a soltar algunas cosas que pueden ser un poquito fuertes. Entonces, es satánica porque se está queriendo decir que un budista, un shintoísta, un islamista, un hinduista, de cualquier religión, es igual hijo de Dios cuando no ha creído en Cristo. Esa expresión es satánica porque eso significaría anular la necesidad de Cristo. Para que vayamos estando claros de lo importante que es saber utilizar cada una de las palabras, saber qué estamos diciendo. Existe iglesia universal y iglesia local. La iglesia local es la iglesia en la que se estudia. De hecho, esto es una iglesia. Se convierte en una iglesia en lo que empieza la grabación, porque iglesia proviene de la palabra griega eclesia, que significa asamblea, salón de clase, y el propósito es estudiar la palabra de Dios, no para hacer un picnic, no para adorar imágenes, no para dejar dinero, no. Es una relación íntima con Dios y donde lo que único que debe hacer la iglesia es enseñar la palabra de Dios y donde el comunicador no tiene que organizar picnics ni reuniones de oración ni tampoco asesorías maritales. Eso no es la función del comunicador. Y luego está la Iglesia Universal, que de hecho la palabra católico significa universal, que también está muy mal empleado ese término. Eh, universal significa la, la, con el conglomerado de miembros de la familia real que han creído en Cristo a nivel mundial. Esos son lo que seremos la novia. Durante la edad de la iglesia, la dispensación de la iglesia, que es desde el momento de la resurrección de Cristo hasta el momento de su segunda venida. Esa es la novia de Cristo. Y esto lo iremos extendiendo a lo largo de los años que vayamos estudiando este tema. Y con esto terminamos la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier cosa, ahí tienen el enlace de Telegram para que tengan mayor información. Así que una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta increíble oportunidad y privilegio que nos da de estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje, a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesús.